Si ya lo tenemos todos, vamos a darle lectura unidos. Mateo 1, versículo 23. El Santo Evangelio dice así: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado Dios, nuestro Rey y nuestro Padre, venimos aquí porque solo tú tienes palabras de vida. Nosotros, Señor, queremos escuchar de tus labios, tus promesas, tus mandamientos, tus ordenamientos. Queremos vivir haciendo tu voluntad, pero necesitamos conocerla, y esto es solo a través de la proclamación de tu palabra. Te damos gracias porque no estamos solos en este cometido. Tenemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, quien vive en nuestros corazones, el Espíritu Santo que vive en medio de tu iglesia, quien guía a tu iglesia y a través de las Escrituras nos enseña la verdad. En esta época, Señor, en que todo mundo celebra a su manera, nosotros queremos dar testimonio de cómo se debe celebrar la Navidad. Por eso pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que oigamos lo que es tu voluntad, entendamos lo que es tu voluntad y nos muevas a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hemos venido hablando, recordarán, hermanos, de los nombres de nuestro Señor Jesucristo a partir del Evangelio de San Mateo. Recordarán, primeramente hablamos del significado del nombre Jesús el Cristo, Jesús HaMashiach. Después hablamos en el versículo 21 del significado de Jesús, Joshua. Y si ustedes ven la secuencia, hoy nos toca entonces el nombre de Emmanuel. Y como se ha hablado y como se anunció en el programa, ustedes verán, el título no es ¿qué significa Emmanuel? Medio mundo nos dice qué significa Emmanuel. La mayoría de los predicadores dicen ¿qué significa Emmanuel? Pero ¿qué significa Dios con nosotros? Esa es la pregunta crucial, y eso es lo que queremos, con la ayuda de la Escritura y del Espíritu Santo, tratar de explicar. El Evangelio según San Mateo, repito, dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La iglesia presbiteriana es una iglesia confesional que ha puesto en escrito lo que ella cree, y lo que cree lo puede usted encontrar en el Catecismo Menor. Lo que enseña y lo que cree lo puede encontrar en el Catecismo Mayor, y lo que cree y lo que enseña lo puede encontrar en la Confesión de Fe. Documentos elaborados desde 1643 a 1646, cuando vieron la luz en Inglaterra con los puritanos, y después adoptada por los escoceses, la Iglesia Calvinista de Escocia, hoy conocida como Iglesia Presbiteriana. En su capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster, en la sección 7 dice que cuando existe algo que no podamos entender de las Escrituras, debemos de ir a los originales en los cuales fue escrita para poder dirimir cualquier controversia. Esta es una práctica de nuestras iglesias reformadas: acudir a los idiomas originales como una ayuda para poder llegar a un entendimiento sano. A un entendimiento sano. El Nuevo Testamento, como ustedes sabrán, fue escrito en el idioma griego, conocido como griego koiné, que es el griego que en esa época se hablaba, que todo mundo podía entender. La última frase que tenemos nosotros, ¿sí? Llamará su nombre Emmanuel. En griego dice kai kaleu su sin, llamarás. To onoma es el nombre.
Pero quiero hacer hincapié en la palabra griega que está aquí, Emmanuel. Una sola palabra, Emmanuel. Pero también tenemos, ¿sí? También tenemos este mismo nombre. Lo tenemos en hebreo, tanto en el Nuevo Testamento, que ya ha sido traducido el hebreo para las personas, para los judíos de habla hebrea, también ha sido traducido. Lo mismo en las escrituras del Antiguo Testamento, encontramos allí el nombre de Emmanuel. En hebreo son dos palabras. En griego es una sola, Emmanuel. En hebreo son dos palabras. En hebreo es Imanu. Es la primera palabra. Y la segunda palabra es él. Entonces es Imanu, él. Ese es en hebreo. Y antes de pasar a una exégesis del significado de este nombre, es preciso aclarar que este título que se le da al Mesías de Emmanuel solo se encuentra en todas las escrituras 3 veces. 2 en el Antiguo Testamento y 1 en el Nuevo. Fuera de ahí no hay. ¿Quieren comprobarlo? Empiecen a leer Génesis 1:1, lleguen hasta Apocalipsis 22, yo los espero. Por si encuentran alguna otra más, bueno, pues para agregarle, ¿no? Y que no esté yo aquí de mentiroso, de que solo son 3. Solo 3. Precisamente las citas de Isaías. Isaías 7:14 e Isaías 8:8. Aparte de Mateo 1:23. Entonces, en Isaías 7:14 leemos: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Si vamos al Antiguo Testamento en el idioma hebreo, esa última palabra, Emmanuel, también vamos a encontrar la que hemos mencionado anteriormente, Imanu, él. Acuérdense, son 2 palabras en hebreo, Imanu y aparte él. Isaías 8:8, que es otro de los pasajes donde lo encontramos, dice así: y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de su tierra, oh Emmanuel. Y otra vez, aquí encontramos estas 2 palabras hebreas, Imanu y él. Es lo que encontramos. Aunque hay que mencionar también que en la Biblia hebraica, de una manera indirecta, aunque en español no se nota, Isaías 8:10, por ejemplo, alguien lea Isaías 8:10. Serán planos y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Muy bien, allí está en español, Dios está con nosotros. Si vamos a la Biblia hebrea, entonces donde dice Dios está con nosotros, dice Imanu, él. Así que en la Biblia hebraica le encontramos 3 veces, más una en el Nuevo Testamento, ya hablaríamos de 4 veces. Qué nombre tan sagrado. Y Dios lo ha querido preservar de tal manera que no se hiciera tan común. Por eso nosotros los cristianos no le ponemos a nuestros hijos Jesús. Les quedaría muy grande el nombre, hermanos. Tampoco le ponemos Emmanuel, ¿sí? Nosotros tenemos mucho cuidado con los nombres de nuestro Señor, ¿sí? Y no como hay algunos estarían puestos a sus hijos Jehová, ¿sí? Y no sé de dónde o cómo surgen, pero igual estaba viendo un documental por allí de un ingeniero que se apellida Biblia. Así es de loco el mundo, ¿verdad?
Biblia, así como lo escuchó, como apellido. Nosotros tenemos que ir entonces a las Escrituras. Entonces ya tenemos en griego Emmanuel, que es una transliteración del hebreo Immanuel. En hebreo lo encontramos dos veces de una manera directa: Isaías 7:14, Isaías 8:8. Y de una manera indirecta para nosotros, porque la traducción está en español, más en hebreo no es así, lo tendremos en 8:10, ¿sí? Donde se lee también Immanuel. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El pensamiento práctico es esto: que este título no hace hincapié en la inmanencia de Dios, es decir, que Dios está presente en todo. Dios habita ciertamente en nosotros y en su creación, pero no de la manera panteísta, es decir, que los panteístas dicen que toda la creación es Dios. El árbol es Dios, la pared es Dios, la manzana es Dios, el jitomate es Dios. Si tú agarras un jitomate, estás agarrando a Dios. Si agarras una mesa, estás agarrando a Dios. De esa manera ellos lo conciben. Otros, como los deístas, son movimientos extraños que han surgido, hermanos. Los que dicen: Dios es el que está más allá de nosotros. Dios es el trascendente, el incansable. Jamás lo podemos encontrar. Tampoco, hermanos, porque Él ha hecho su promesa, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. La presencia visible del Espíritu Santo en medio de su iglesia en el Pentecostés también nos recuerda que Dios permanece unido con su iglesia. Entonces tampoco podemos aceptar el punto de vista de los deístas. El título dado al Mesías, Emmanuel, hace hincapié en que Dios afirma muy claramente que en Jesús Dios está con nosotros. Traigo pastillas, hermano, lo que necesito es agüita, no fría. Entonces, fíjense bien, repito esto. El título Emmanuel hace hincapié en que Dios afirma muy claramente que en Jesús Dios está con nosotros. Escuchen, en Jesús Dios está con nosotros. Sin Jesús Dios no está con nosotros. ¿Queda claro, hermanos? ¿Queda claro, jóvenes? En Jesús, y solo en Jesús y a través de Jesús, Dios está con nosotros. Fuera de ahí, no. Si usted no está en Jesús, no tiene comunión con Dios. Si usted no cree en Jesús, no está reconciliado con Dios. Solo a través de Jesús, porque Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso significa Emmanuel en un sentido, que Dios está sí presente con nosotros, pero en Jesús, y fuera de Jesús no. Por más que usted le grite: Dios, ¿dónde estás?, su grito no pasará del techo. Dios, ayúdame. Dios, no, ese gruñido de su garganta no pasará del techo. Porque cuando nuestro Señor hizo su arribo y cuando hizo su manifestación pública a través del bautismo, recordarán, una voz salió de la nube y dijo: este es mi Hijo amado. ¿Y qué más sigue? A Él oí. Este es mi Hijo amado, a Él oí. Si tú lo desprecias, si tú no lo oyes, imagínate, estás despreciando al Padre. Imposible. Es como aquel que se dice cristiano y no va a la iglesia. No es posible, hermanos. No es posible, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Y si usted dice que ama a Cristo pero desprecia a su esposa, tiene en menos a su esposa, que es la iglesia, pues entonces usted no está bien con Cristo. Entonces, ese es el primer punto
que nosotros tenemos que tener muy presente. El título, Emmanuel, hace hincapié en que Dios afirma claramente que en Jesús Dios está con nosotros. Esto quiere decir, ¿en nosotros? Sí, porque Jesús es verdaderamente hombre. Y por encima de nosotros, sí, porque Jesús es verdaderamente Dios. De manera que entonces tenemos que entender cuál es el significado amplio y profundo de este nombre Immanuel en hebreo. Ustedes saben que en hebreo, en no pocas ocasiones, ellos no separan todas las palabras como nosotros. Cuando hablábamos de Yeshua HaMashiach, ¿recuerdan? Decíamos que la partícula Ha es el artículo y que va pegado al sustantivo. Nosotros lo separamos. La mesa, la silla, el carro, son dos palabras, el artículo por separado y el sustantivo por separado. En hebreo se juntan y por eso leemos HaMashiach, el Mesías. En Imanu también son dos palabras. La primera partícula im es una preposición im. Im es una preposición que significa con. Entonces ahí tenemos im. Acuérdense, el nombre es Imanu, la primera palabra. El, Imanu, el. Estamos con la primera palabra Imanu. Im, preposición que significa con. La otra palabra, el sufijo de Imanu, anu, es un apócope de anagnu. Anagnu. ¿Saben qué es apócope? Bueno, los adultos sí saben, pero no les voy a preguntar a ustedes, no se preocupen. Pero tengo que aclarárselo a los niños, ¿sí? Sí, a los adultos todos lo saben, pero yo también tengo que explicar, el pastor tiene que predicar también para los niños. Así que me disculpa, papás, ¿sí? Tengo que explicarle a los niños lo que es un apócope. Un apócope es cuando contraemos un nombre y en lugar de decirlo todo completo, decimos un cachito, ma. Algunos se equivocan y no dicen ma, dicen me. Pero es otra cosa, es cuestión de dicción. Pero ma es el apócope de mamá. Pa es el apócope de papá. Y así sucesivamente. Pues entonces, anagnu es un pronombre personal. Es la primera persona del plural, nosotros. Anagnu en hebreo significa nosotros. Pero como ustedes ven, aquí está apocopado, se dirá esa palabra, ¿sí? Está en apócope, unido el apócope a la partícula, a la preposición im. Entonces por eso nada más tenemos una desinencia, anu. Entonces dice Imanu, con nosotros. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O me regreso? Puedo regresarme desde el principio, no hay problema. Bueno, entonces ya tenemos Imanu, con nosotros. Y luego la otra palabra es Él. Esa no tenemos mayor dificultad, porque ya sabemos que Él significa Dios. Con nosotros, Dios. Pero ¿por qué encontramos en Mateo, por ejemplo, dice que significa Dios es con nosotros? ¿Por qué encontramos en Isaías 8:10 Dios está con nosotros? Si en esto no encontramos un verbo. Porque es particular en los judíos esta primera persona no poner el verbo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo dijera Ani Yosef, la separamos anillo, Yosef, José. Yo, José. A nosotros en español no nos diría nada. Pero para un judío, para un hebreo, Ani Yosef quiere decir yo soy José. Entonces suprimen esa parte. Esto es lo que está sucediendo aquí. Es una cuestión gramatical, es una cuestión del idioma, es una cuestión lingüística. Y uno no le puede exigir a los judíos cómo hablar, cómo escribir. Es su lengua, no la nuestra. ¿Sí? Entonces, Imanu, él sí significa
Dios con nosotros. Pues hasta ahí vamos viendo. Hasta ahí nos lo han dicho muchos pastores. ¿Sí? Pero después de eso, ¿qué? Bueno, para poder llegar a un entendido de lo que significa Immanuel, Dios con nosotros, tenemos que pensar en el primer mundo. ¿Cuál fue el primer mundo? En el momento cuando Dios creó el universo. En el primer día que creó esto. En el segundo día que lo otro. El cuarto, el quinto y hasta el sexto. Que creó los animales, que creó las plantas y creó al hombre. En ese primer mundo, toda la creación era como un gran templo, como un grandísimo templo, porque Dios habitaba con su creación, hablaba con el hombre de manera directa. Dios interactuaba con el cosmos, con la creación y con el hombre. No había necesidad de Biblia, porque Dios hablaba directamente con el hombre. Ustedes recordarán, dice la Escritura que se paseaba, ¿sí?, por el huerto. El primer Adán era el gobernador de todo este vasto universo. ¿Recordarán? Génesis 1:28 dice, y bendijo Dios a Adán, Adán como generación, y le dio autoridad sobre todo el universo. Y le dijo, multiplícate y señorea sobre los peces del mar, sobre esto, sobre aquello y sobre lo otro. También en 2:15 le asigna una tarea, y colocó Jehová Dios al hombre en medio del huerto del Edén para lo labrara y lo guardase. Ese era el primer mundo. Y entonces Dios estaba presente con el hombre, presente en su creación. Entonces había allí un Immanuel. Dios estaba con ellos. No había necesidad de Biblia. La Biblia fue precisamente cuando el pecado entró, porque el hombre ya no podía hablar directamente con Dios. Por eso necesitaba entonces ahora otro medio para poder conocer la voluntad de Dios. Y así entonces llegamos al segundo mundo. ¿Cuál fue ese segundo mundo? Recordarán la caída desastrosa del hombre, su desobediencia. Y esta desobediencia colocó al hombre en apostasía. Ya recuerdan qué es apostasía, ¿verdad? ¿Sí? Le vamos a hacer un examen a los adultos, a ver si es cierto que saben qué significa apostasía. Pero se lo vamos a hacer a través de sus hijos, para saber si ya se lo contaron a él. Comenzaremos abajo a mi izquierda o arriba a mi derecha. ¿Dónde comenzamos? ¿Sí? Arriba a mi derecha. ¿Sí? Bueno, apostasía. Apo, fuera de. Stasis, lugar. Apostasía. ¿Está fuera de qué? Fuera del camino de Dios. Todo incrédulo es un apóstata. Es un alien. Es un extranjero. Es un extraño. Y como dice la Escritura, lo dice más fuerte. En Hebreos, ¿alguien recuerda? ¿Cómo les llama la Escritura? Fuerte. ¿Fuerte? No, lo acabamos de decir. No. Les dice bastardos. Es fuerte la Escritura, ¿verdad? Pero eso significa. Entonces, a partir de ese momento, se volvió un extraño el hombre para Dios. La creación misma fue afectada. Y ustedes recuerden en Romanos, Pablo nos recuerda que la creación gime. Está sufriendo los estragos del pecado del hombre. Pero nótese también que no es el hombre el que busca a Dios, sino es Dios quien va tras del hombre, lo va correteando, le va diciendo ven,
Y entonces Dios mismo, después de la caída, fue al huerto, ¿recuerdan? Y entonces preguntó: Adán, ¿dónde estás? Y ustedes recuerdan la pregunta, la respuesta: aquí, mi Señor, ¿qué quieres que yo haga? No, ¿verdad? El hombre es duro. El hombre es un corazón de piedra, de roca. Es contumaz, es rebelde. Dios tiene que ir hacia él. ¿No es esta su bondad de Dios? ¿No es esta su gracia? ¿No es este su amor? A ver, ¿quién de nosotros, si nos hacen un desprecio, les volvemos a hablar? A ver, ¿quién de ustedes está dispuesto? Si le hacen a uno una cara o así horrible, uno dice peor, ¿no? Uno dice con palabras peores. Los volvemos a saludar. Nada. Pero Dios, ¿cuánto recibe de nosotros? ¿Cuántos reproches? Pero Él sigue yendo tras de nosotros. Eso significa, Emmanuel, que Dios, no teniendo necesidad de ir tras de usted, de ir tras de mí, Él va tras de nosotros, ¿sí? Y esto fue entonces lo que pasó. Dios nuevamente se acerca al hombre, ahora a través del segundo Adán. ¿Por qué? Porque Dios no podía permanecer en medio de su pueblo. Porque después de la caída, hermanos, el pecado empezó a abundar. Capítulo 4 nos narra el primer homicidio y al primer homicida, Caín. Y después viene la poligamia de ese cínico, ¿sí? Y después, ¿qué encontramos? Por mencionar un pasaje nada más, Génesis 6:5, ¿sí? Había unos gigantotes, dice la escritura, y toda la cosa así, unos hombresotes, yo creo que más que los rusos, más de 2.20 y toda la cosa. Alguna muchacha me dirá: presénteme algún ruso. Bueno, si es cristiano, sí. Si no, ni sueñe. ¿Alguien puede leer Génesis capítulo 6? Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo el mal. Pero ¿qué leemos en el capítulo 4? Había artes, los que tocaban flauta. Había metalurgia, los que trabajaban en el bronce. Había ganadería, había arquitectura, había progreso, había ciencia, había cultura. Pero había también, ¿qué? Pecado. ¿Qué hay ahora? Progreso, hermanos. ¿Sí? Ayer estaba escuchando una nota que ahora piensan chuparle el cerebro y ponérsela en una computadora. Bueno, no precisamente chuparle el cerebro, pero según toda su información que tiene en el cerebro, que va a ser posible que bajarlo y archivarlo en una computadora. Así que aguas con sus malos pensamientos, porque van a quedar registrados ahí. Pero ¿de qué sirve todo eso, hermanos? Si el hombre cada día está más horriblemente hundido y batido en sus pecados. El pecado sigue abundando. Entonces viene el segundo Adán. Como en el Edén, Dios tomó la iniciativa y fue Él quien fue en busca del hombre, quien a causa de su pecado había perdido la comunión con Dios. Solo la gracia puede restaurar la comunión perdida. Dios nuevamente se acerca al hombre a través de su Hijo Jesucristo. El segundo Adán habita permanentemente en los corazones de su pueblo y a través del Espíritu Santo. Eso es lo que significa, Emmanuel, que hoy ya Cristo, Dios, vive en cada corazón de aquellos que se han rendido a nuestro Señor Jesucristo. Que su iglesia no está sola, que Dios está ahí a través del Espíritu Santo. Porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Dios en medio de ellos. No se trata de cantidades, si son 100 o si son 3. Se trata de fidelidad. ¿Qué tan fieles somos a la palabra de Dios? ¿Qué tan fieles somos a su voluntad? Y así
llegamos al tercer y último punto del significado de Emmanuel, Dios con nosotros, la nueva humanidad. Después de la caída, toda la humanidad era una raza caída. Pero Dios se guardó un remanente, y a ese remanente lo conocemos como la raza redimida. De manera que hoy en día el mundo está claramente dividido en una raza caída y en una raza redimida. Esta raza redimida es la congregación de los elegidos, a quienes desde la eternidad amó, y amó de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo. Y no solo lo entregó en el dolor y el martirio de la cruz, sino que además a aquellos escogidos, a aquellos que desde la eternidad eligió, a ellos también los llamó, y a los que llamó los santificó. Eso es lo que significa Dios con nosotros, que Él nos llama y decide habitar en nuestros corazones y decide habitar en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. La raza redimida es la comunión de los santos. Ustedes son los santos, ¿sí? Ustedes son los santos, no aquellos que ha inventado el hombre. Todo aquel que ha nacido de nuevo es un santo. No hemos dicho perfecto, porque santo significa separado, apartado. ¿Sí? Usted ha sido separado e injertado en el pueblo del Señor. Este era el mensaje de Juan el Bautista. El tiempo se ha cumplido. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y aquí arrepentimiento significa conversión. Dale la vuelta a tus pecados, dale la vuelta a tu manera de pensar, dale la vuelta a tu manera de trabajar, dale a tu manera de pensar, dale la vuelta a todo. No os conforméis a este siglo. No sigas las mañas de este mundo. Renovaos en vuestra mente, dice el apóstol San Pablo. Fue también la misma frase de nuestro Señor Jesucristo cuando comenzó su ministerio. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. ¿Qué es entonces ahora la tarea de esta nueva raza, de la raza redimida, la que ahora sabe y está segura que Immanuel, Él, habita con nosotros y con su iglesia? Entonces, la tarea de esta nueva raza, el significado de que Dios está con nosotros, es que nosotros debemos de restaurar la creación recuperada. Dios ha recuperado esa creación caída. Recuerden cuán impactante es esa imagen. Por tu culpa, cardos y espinas te dará la tierra. Esa fue la sentencia. ¿De qué era la corona de Cristo? ¿De qué era la corona de Cristo? Espinas. Cardos y espinas te dará. ¿Y ahora de qué es la corona? De cardos y espinas. Una creación recuperada. Una creación rescatada, una redención cósmica. Pero ahora le toca a usted y me toca a mí restaurar, porque nos las han regresado hijos. He hecho una piltrafa. Bueno, los que han tenido la experiencia de rentar cuartitos, de rentar casas, ustedes le entregan pintadita y toda la cosa, ¿y cómo se las regresan? Platiquen, ¿sí? Entonces vean, eso es lo que ha pasado con la creación, una creación dolida, una creación afectada, pero que le toca a usted y a mí restaurarla, limpiarla. Eso es lo que nos toca a nosotros,
Pero no, usted es el primero que toma tira el envase de Red Cola o Coca-Cola Light, no sé cuál es la que usted prefiera, ¿no? Tira la basura ahí, saca a su perro que se haga allá afuera, etcétera. Pues qué contaminada la tenemos, hermanos. Pero esa es su tarea, porque Dios habita en medio de la creación, ¿sí? Entonces debemos de tener una casa limpia, ¿sí? Porque Dios habita ahí con nosotros. Entonces, el cristiano tiene la infalible dirección de la palabra escritural y tiene la permanente presencia y potencia de nuestro Señor Jesucristo a través de la morada permanente del Espíritu Santo. Esto es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros para poder realizar el mandato cultural. Dios con nosotros para ampliar, fortalecer definitivamente y establecer el poderoso reino de Dios. Esa es nuestra tarea. Para eso necesitamos una nueva generación de profetas. Profetas en la química, profetas en la física, profetas en la matemática, que diga, así se hacen las matemáticas y no como dice Pitágoras y no como dice fulano de tal. Eso ni por aquí nos cae, hermanos. Todo está bien. Sigan enviando a sus hijos con los cainitas. No hay problema. Dios no nos lo va a demandar. No nos ama tanto que no, hay pobrecitos. Pero ahí están las demandas, hermanos. Y eso es para todos, para ustedes y para nosotros, ¿sí? Porque tenemos que afirmar, hermanos, que el reino de Dios no son palabras. ¿Alguien quiere leer? No, todos. 1 Corintios 4:20. ¿Lo leemos todos? 1 Corintios 4:20. Voy a esperar, porque esto es importante. 1 Corintios 4:20. ¿Listos? ¿Lo leemos todos? Dice así: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras. Yo declaro en el nombre de Cristo que ya está sano. Así dice. Yo declaro en el nombre de Cristo que eso es de Dios, eso es de su reino. Pero Pablo dice que el reino de Dios no son puras palabras, sino poder. ¿Y qué significa poder? Otra vez, tenemos que acudir, hermanos, al idioma original. Allí dice en dunamei, que significa trabajo. El reino de Dios no es el reino es trabajo. Trabaja, trabaja, trabaja ahí donde Dios te ha puesto, pero no trabajes para ese caimita, trabaja para el reino de Dios. ¿Qué es lo que no hemos estado haciendo? ¿Qué es lo que no hacemos? Ni por aquí nos pasa. Es más, yo he escuchado pastores, seminaristas a punto de graduarse. Al EIPIN ni de chiste, ni pagan ni tienen seguro. Sí, hermano. Sí, así lo he escuchado. Así lo he escuchado, ¿sí? Porque tenemos esa visión. Hermanos, tenemos que trabajar. ¿Alguien dijo aquí? No, la iglesia está llena porque se beneficia del seminario. ¿Cuándo, hermanos? Ha sido trabajo. Trabajo de ustedes, trabajo del consistorio, trabajo de su servidor. Todos hemos trabajado aquí, hermanos. Eso es lo que significa el reino, trabajo. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Piense seriamente. ¿Cuándo va a trabajar por el reino? ¿Cuándo va a dejar de trabajar por la chuleta? ¿Cuándo va a dejar de seguir correteando el cheque? ¿Hasta cuándo empezaremos a trabajar por el reino de Dios? Todo el universo es nuestro. Dice, de todo esto puedes comer, de todo esto, ahí está, hermanos. Pero hay que trabajar. Cuando vinieron
de Europa, los llamados gambusinos, a California. Venían en busca, ¿se acuerdan de qué? De oro. Sí, pero llegaron y ¿qué? Encontraron ya las pepitas y órale, echarlas en sus bolsas. No, le tenían que trabajar. Pero otros hermanos, ni pepitas encontraron. Pero alguien de ustedes trae un Levi's. Presúmame su Levi's. Les digo, si tú traes un Levi's, te voy a contar la historia de Levi's. Pues Levi's vino de Europa porque venía con la fiebre del oro, pero no encontró oro. Pero se dio cuenta que los que trabajaban en las minas traían los pantalones raídos, bueno, así como los de ahora, ¿no? Pero entonces no era moda como hoy, ¿no? Entonces traían todos los pantalones rasgados y vio que necesitaban unos pantalones más fuertes que resistieran. Y entonces inventó la mezclilla. Y ahí empezaron a nacer los Levi's. Hoy les llaman jeans. ¿Sí? Entonces, hermanos, sí tenemos, miren, esto. Sí tenemos esto. Siéntese a pensar en qué puede trabajar dentro del reino de Dios. Y Dios le dará su pan. Eso es lo que nos hace falta, hermanos. El apóstol Pablo decía, alguien fue llamado así, quédese donde está, no se salga. Pero la siguiente frase, procure ¿qué? Salirse. Ese es el punto. Aspire, hermanos, aspire a su liberación del yugo de los cainitas. Concluyamos con esto. Imán, Dios con nosotros, nos ha dado un mandato cultural, pero Él está con nosotros para ayudarnos. Imán, Dios con nosotros, nos ha dado un oficio, una tarea. El reino de Dios, trabajar en el reino de Dios, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Solo recordemos lo que le dijo a Josué. ¿Se acuerdan? ¿Qué tarea? Había muerto Moisés. Esfuérzate y sé valiente. Pero antes le dice, mira que te mando. Exacto. Mira que te mando. Entonces no está en nuestra elección. Si trabajo por el reino de Dios, es una orden. Que estamos desoyendo, que estamos desobedeciendo, ¿lo entendemos? Y no creemos que Dios está con nosotros. Usted cree que es solo lo que usted tiene, sus poquitos estudios que tiene, su poquito capital que tiene, su poquito de eso, porque en el mundo hay mucho más. Si no, pregúntenle a Don Slim, ¿sí? Pero le trabajó duro, hermanos, que trabajó duro. Me dice, ay, hoy es domingo, me levanto 10 para las 10, así que la escuela dominical ni nos sanciona. ¿Sí? Ay, suena el reloj y hay otros 20 minutos, otros 30, y cuando acuerda ya se le hizo tarde, ¿no? Ya lo regresaron del trabajo. Pues, ¿cómo quiere hacerse rico así? ¿Sí? Entonces vea, hermanos, ¿sí? Que está como mandato. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, Immanuel, estará contigo. Eso es lo que significa en donde quiera que vayas. Ese es el punto. Claro, las cosas no son color de rosa. Porque yo recuerdo que en una de esas clases y por ahí unos hermanos, pues sí, se lanzaron y ¡pum! Que pierdan su primera empresa y que quedan ahogados con los impuestos. Eso que usted dice es utopía, eso no se puede llevar a cabo, no, eso es imposible. No creo que eso sea imposible, como los demás sí lo han hecho. Algún secreto ha de haber por ahí, ¿sí? Y nosotros tenemos la promesa, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Piense en su futuro, piense qué va a ser en un año, piense qué va a ser en 2, no vegete,
No vegete en su empresa porque en cualquier momento le dan la patada. Usted ya lo sabe. Algunos de ustedes lo saben. No la tenemos segura. Así que piénsenlo. Dice el apóstol Pablo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Ya se saben lo demás? Sino de poder, de amor, ¿y qué? Y dominio propio. Es lo que nos hace falta. Comenzar, pero seguirle. No en el primer tropiezo, ¡pam!, quedamos como los gatos boca arriba. Párese y sígale, sacúdase, sóbese si le dolió, sobre todo el codo, ¿verdad? Porque a veces hay que gastar. Pero sigamos adelante, hermanos. Sigamos adelante, hermanos. ¿Sí? ¿Qué podría seguirles diciendo más? Pero solo quiero concluir con una frase más del apóstol San Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está. ¿Saben cuál es nuestro problema? La incredulidad. Ese es nuestro verdadero problema. Su problema, mi problema es la incredulidad. Si usted está como está, es por incrédulo, porque no cree en las promesas del Señor, no cree en sus mandamientos del Señor, y Él nos va a demandar, nos va a pedir cuentas. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios dispuesto a perdonarnos y dispuesto a ayudarnos, porque Él es Immanuel. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que siempre nos enseña, pero también nos espanta por lo que demanda. Perdónanos por nuestra debilidad, Señor, porque no hemos creído tus promesas, ni hemos creído tus mandamientos. Hemos creído que con aleluyar y dominguear estamos cumpliendo. Ayúdanos como Gedeones, Señor, a tomar eso que es tuyo y que nos has heredado. Ayuda a nuestras Déboras, a las mujeres de tu reino, para que también tomen este reino, Señor, para que juntos, Señor, hagamos una comunidad que da testimonio de lo que significa Immanuel. En Jesús oramos. Amén.